Hola, buenas tardes. Bueno, mi tema hoy es el tema del derecho al agua y mis reflexiones van a ser sobre la exigibilidad del derecho al agua basada en estudio de casos y en mi propia práctica profesional. Me voy a centrar en tres diferentes aspectos. El primero va a ser los principios en cuanto a cómo está regulado el derecho al agua. Luego me voy a referir a los lineamientos básicos de protección del derecho al agua. Y finalmente me voy a referir a estrategias de exigibilidad del derecho al agua. En cuanto a los principios que rigen, que se aplican con respecto al derecho al agua, creo que la primera cuestión es dirimir el contenido del derecho al agua. Y en este sentido tenemos que tener presente que tenemos, por una parte, lo que es el derecho al agua como acceso al agua, pero que a su vez este derecho comprende también el acceso al saneamiento, que a veces queda soslayado por el tema del acceso. Nos centramos mucho en el acceso al agua, sin embargo dejamos de lado el otro aspecto del derecho, que es el acceso al saneamiento. En cuanto a cómo se protege el derecho al agua, por supuesto, este es un derecho que ha sido de reconocimiento más bien reciente, si bien está estrechamente vinculado al derecho a la vida. Sin agua no se puede vivir y por tanto hay un reconocimiento que está implícito en el derecho a la vida como derecho individual y a veces derecho también con dimensiones colectivas. Ha sido reconocido a partir del año 2000. En el año 2002, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de un comentario general, el comentario general 15 de 2002, definió el contenido y también la exigibilidad del derecho al agua y al saneamiento. En esa oportunidad, el comité delimitó el contenido del derecho al agua, hablando de accesibilidad desde un punto de vista físico, desde un punto de vista también económico, y poniendo la responsabilidad, por supuesto, en primer lugar en los estados. Los estados siempre son los encargados de proteger los derechos humanos, son los garantes de derechos humanos, pero sin embargo también en ese comentario general de 2002, el comité también adjudica responsabilidades al sector privado, a las compañías que se encargan de prestar los servicios de agua. Yo creo que la oportunidad en la cual el comité se expresó sobre el derecho al agua fue la correcta. Si nos remontamos al 2000, 2001, en la crisis argentina, lamentablemente por el tema de las privatizaciones, introdujo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y estos son casos que son estudiados en Argentina y también fuera de Argentina, introdujo la cuestión del derecho al agua y de la exigibilidad del derecho al agua y las garantías en materia de derecho al agua que los estados deben proporcionar. En el 2000, 2001, 2002 vimos un incremento exponencial de los casos referidos al acceso al agua, por la razón que mencionaba anteriormente: privatizaciones, empresas extranjeras con contrato de concesión de servicios con una tarifa dolarizada que pretendían, en el marco de una grave crisis financiera y económica, seguir aplicando esos índices de actualización de las tarifas que estaban dolarizados. Por lo tanto, se creó allí un problema esencial en cuanto al acceso al agua. Este comentario general de 2002, que si bien no tiene un carácter vinculante por sí mismo,
ha tenido una repercusión tremenda, porque a partir de allí quedó claro a nivel internacional y también a nivel de los estados, a nivel doméstico. Doméstico quiere decir en este sentido a nivel de la jurisdicción nacional de los estados, que el derecho al agua es un derecho separado, independiente, aunque relacionado al derecho a la vida. Luego de allí han habido casos en Argentina, hay muchísimos, como decía anteriormente, se estudian desde el punto de vista internacional también, y se ha producido un énfasis en el acceso al agua en el marco del cambio climático, cómo el cambio climático va a afectar poblaciones rurales y también poblaciones urbanas, determinando escasez. Entonces hay un énfasis en eso, en el contexto de la protección del derecho al agua en el marco del cambio climático, y hay mucho énfasis en este momento en saneamiento por la cuestión del COVID. Hemos celebrado en el 19 de noviembre, no sé si hay mucho para celebrar, pero estas son fechas de Naciones Unidas, hemos conmemorado lo que sería el Día Internacional del Saneamiento, y sabemos que en el marco del COVID, tener acceso a saneamiento es fundamental para prevenir la enfermedad y también para prevenir que se difunda de la manera en la que estamos viendo. Y esto entra de lleno en el tema del acceso al saneamiento, cloacas, acceso al agua, agua potable, con ciertos criterios mínimos. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que en grandes ciudades, no voy a mencionar quizás ejemplos nacionales porque siempre eso es una cuestión que varía de país a país, pero por ejemplo, en Madrid fue muy polémico el cierre perimetral de ciertas partes de la ciudad, ciertos barrios de la ciudad, de la zona sur de Madrid, que con mucho pesar, ¿no? Las poblaciones fueron en un primer momento de la segunda ola restringidas en cuanto a la libertad de movimiento. Esto porque los índices de contagio eran muchísimo mayores. ¿Pero por qué? Bueno, por supuesto, hubo una decisión basada en una información científica, pero la cuestión allí se refería más bien a la cuestión de habitabilidad, a la cuestión del hábitat, donde estas personas se encuentran, y también el tema del saneamiento. Viviendas en las cuales por cuestiones económicas viven más de un número aconsejable de personas, viviendas muy viejas o con una construcción deficiente, ¿no? con problemas de ventilación y problemas también de saneamiento. Entonces, eso es para mencionar la importancia de este segundo aspecto, acceso al agua con ciertos parámetros y acceso al saneamiento. Eso por cuanto al tema de los principios, ¿no? Creo que aquí hay dos principios importantes. El primero es el principio de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Por más de que no haya un reconocimiento expreso en la Constitución Nacional, como en el caso de Argentina, hay algunas constituciones que se reformaron, como la de Ecuador y Bolivia, para contener el derecho al agua. Por más de que no exista un reconocimiento formal, por la cuestión de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el derecho al agua está protegido, como decía con anterioridad, en cuanto al derecho a la vida. Y el segundo principio creo que es el principio de accesibilidad. Y accesibilidad significa acceso a condiciones
dignas en cuanto al agua, que me voy a referir en un segundo cuando hable de los lineamientos generales, y accesibilidad económica, que es un tema que ha estado allí en debate por un largo tiempo. En cuanto a los lineamientos generales, yo creo que para mí los lineamientos generales se refieren sobre todo a la labor de los jueces, la jurisprudencia. Hemos tenido casos argentinos, en Córdoba, por ejemplo, en contra de aguas cordobesas, en lo que fue el comienzo de la crisis económica del 2001, y también a nivel internacional, en cuanto a acceso al agua. Hay un caso muy famoso de la Corte Constitucional Sudafricana, que es Matsibuko, que se refiere también al acceso al agua. En cuanto al acceso al agua, los lineamientos que vienen de parte de la jurisprudencia, que significa qué es lo que han dicho los jueces en sentencias específicas, en cuanto a la accesibilidad, primero, el acceso al agua, se entiende el acceso a agua potable con ciertas características. Desde el punto de vista de la calidad, tiene que ser un agua en condiciones de ser considerada potable, que implica que no está contaminada, que implica que no contiene ciertos elementos químicos que la pueden hacer no recomendable para uso humano, o que puede poner en riesgo la salud humana. Por ejemplo, un caso típico que existe en algunas partes de Córdoba es que hay, por las propiedades del suelo, algunos lugares en los que el agua, por más de que haya saneamiento y haya cloacas, entonces por sí no puede ser bebida, porque tiene un nivel elevado de arsénico. Eso implica que esa agua tiene que ser tratada. Por tanto, la calidad es crucial. Podemos tener agua corriente y saneamiento, pero sin embargo no tener agua potable o en las condiciones en las cuales este comentario que mencionaba anterior, 15 de 2002, determinó a nivel internacional. En cuanto al acceso, está la cuestión del acceso económico, que está vinculado a la cantidad. Hablé de la calidad, también hay una cuestión de cantidad. Depende mucho de la jurisprudencia y depende mucho de la opinión de los expertos. Se estima que entre 20, que sería el mínimo, 20 litros por día, y 180 litros por día, es lo que una persona necesita para cubrir todas las necesidades básicas. Cocinar, ducharse, higiene, etc. Pero esto es claro, esto es muy controvertido, porque hemos visto sentencias, por ejemplo, en Colombia, 50 litros por día, en Sudáfrica, 100 litros por día. Lo que queda claro de todas estas sentencias es que tiene que haber un mínimo que el Estado garantice en cuanto a la cantidad. Ese mínimo va a ser determinado caso por caso y dependiendo de las circunstancias. Claro que esto está relacionado también con el tema del acceso económico al agua. El acceso económico se refiere a que existan tarifas que sean accesibles a todos los individuos, y cuando un individuo no esté en condiciones de pagar la tarifa, el Estado subsidie ese pago. Eso lo hemos visto en muchos casos argentinos, en los cuales se cortó el agua en supuestos en los cuales había enfermos en las casas o había menores. Eso no está en cuanto a la exigibilidad del derecho al agua, que es el tercer tema, no sería posible. O sea, existe el deber de reconexión, que por supuesto tiene que ser solicitado de diferentes maneras, ¿no? Y eso está vinculado con el tema de la exigibilidad.
Por ejemplo, hay movimientos en Colombia, que esto, cuando no estudiaba el tema del derecho al agua desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de cómo las poblaciones garantizan el acceso, que eso es la cuestión de la accesibilidad. En Colombia hay un movimiento que es el de los desconectados, que son personas que fueron desconectadas, se les cortó el suministro y que en un cierto momento presionaban para que se les volviera, para que los reconectaran y se les diera acceso al agua. Que eso está vinculado con el tema de la exigibilidad. También quisiera mencionar que está el tema del derecho al agua y saneamiento, el tema de la contaminación. En Argentina tenemos una sentencia de la Corte Suprema que también es estudiada en todo el mundo, que es la sentencia en el caso Mendoza, que se refiere a la contaminación de Matanza Riachuelo y que hace alusión a la cuestión del derecho al agua de una manera relacionada al problema medioambiental ahí, que es un problema de contaminación, esencialmente. En cuanto a la exigibilidad, ¿cómo exigimos el derecho al agua? Desde un punto de vista pragmático, el primer remedio judicial que tenemos es el amparo. Y eso fue lo que pudimos observar en la época del 2000, en la cual con un caso de desconexión, por ejemplo, lo que teníamos que hacer era inmediatamente pedir por la vía del amparo la reconexión o el pago, por ejemplo, reclamos de pago, amparo. En otros países se llama de otra manera, acción. Nosotros llamamos recurso de amparo cuando es una acción, en otros países se llama acción de tutela, por ejemplo en Colombia, pero esa es la principal vía de protección. Por supuesto que después hay otras vías de protección. Nosotros tenemos en el ámbito interamericano la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de la Corte, que desde el punto de vista del peso jurídico, una sentencia de la Corte tiene más peso que un informe de la Comisión Interamericana. Hay una sentencia bastante reciente de este año, que es en el caso de las comunidades Laca-Honjat contra Argentina, comunidades indígenas en la provincia de Salta, que fueron ignoradas por muchísimos años en el caso de demarcación de tierras y acceso a derechos básicos. En esa sentencia, casi por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere al derecho al medio ambiente como un derecho independiente y al derecho al agua. Si bien había habido otros casos en los cuales podemos decir que hubo un reconocimiento del derecho al agua, en esta sentencia, que les recomiendo la lean o lean al menos un sumario, un resumen de la sentencia, la Corte delimita como derechos independientes estos dos derechos que mencionaba con anterioridad. Por supuesto que también el tema de la exigibilidad a nivel internacional se refiere al tema de cómo se protege el derecho al agua en otras instancias que no son instancias de derechos humanos. Por ejemplo, hemos tenido hasta hace muy poco casos en materia de inversiones extranjeras en los cuales se argumentó la cuestión del derecho al agua como un derecho que debería poner coto a las pretensiones de inversores extranjeros. Hay muchísimas sentencias de tribunales de inversión, del CIADI, referidas sobre todo a Argentina. No solamente Argentina, hay casos también de otros países en los cuales se alegó que el inversor extranjero no podía tener derecho a la indemnización que estaba pidiendo porque no se había respetado el derecho al agua. En algunos casos, tenemos Suez Vivendi, por ejemplo, se determinó que el inversor extranjero iba a recibir una indemnización menor y también se utilizó para determinar la responsabilidad del inversor extranjero y también, como decía anteriormente, desde el punto de vista económico, limitar
la indemnización que recibía el inversor extranjero. Cuando hablamos de indemnización estamos hablando por lo general de millones de dólares. No es una indemnización como la que vemos en derecho interno. Entonces, eso tiene una gran relevancia, que haya tribunales de inversión que, si bien algunos han sido bastante reticentes a aceptar el argumento del derecho al agua, otros han reconocido el derecho al agua en ese contexto, en el marco de una inversión extranjera. Finalmente hay un caso que voy a mencionar, que no es de los casos argentinos, pero que demuestra que cuando hay un tribunal de inversión que está dedicado a resolver una controversia que no es de derechos humanos, pero que cuando hay un tribunal que es probo, que es neutral, sí que se defienden los derechos. En un caso de Zimbabue, referido al derecho al agua, lo mismo, privatización, la empresa no invirtió. Allí había una cuestión también de saneamiento, porque la empresa tenía la obligación de extender la red cloacal y reemplazar partes de la red, las tuberías, donde estaban deterioradas. La empresa no invirtió, pero empezó a reclamar el pago de tarifas. Finalmente, bueno, la población se alzó y se rebeló en contra de la empresa. El inversor extranjero se tuvo que ir y, por supuesto, presentó un reclamo. La inversión o el monto de protección o de indemnización fue estimado en 0, precisamente porque la empresa no había cumplido con sus obligaciones en el marco del contrato de concesión. Entonces, bueno, yo quisiera concluir con dos ideas. Primero, que claramente tenemos a nivel internacional, a nivel interno, un derecho con una dualidad, que es la de comprender el acceso al agua y el acceso al saneamiento, y que comprende todas estas dimensiones que he mencionado con anterioridad: acceso, el tema del tema económico, un acceso de calidad con cantidad suficiente y que sea posible desde el punto de vista económico, que tiene una dimensión individual, pero también tiene una importante dimensión colectiva si pensamos en temas de poblaciones urbanas, barrios afectados, poblaciones indígenas. Y la segunda idea es que el derecho al agua es, en este momento, un derecho exigible por diferentes vías. Espero que el video haya quedado bien, que les guste, y quedo a su disposición por las preguntas que pudieran tener. Voy a dejar con los coordinadores mi correo electrónico. Me ha encantado participar. Muchas gracias por la invitación.